fiera. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Bien, agradecido entonces por el Padre, por entonces este tiempo, por la vida de todos y cada uno de ustedes. Qué bueno entonces que podamos entonces estar aquí reunidos para tener este tiempo de enseñanza. Y bueno, también saludando a los que a través de la señal de Facebook se conectan. Bueno, que de alguna manera no pueden venir de forma presencial, pero ahí están. Entonces el Señor Jesús les bendiga, obre con poder y gloria en sus vidas. Y bueno, entonces primero dejar o hacer claridad acerca de que hablamos con respecto a la enseñanza del horario. Entonces decimos que es 7:15, pero entonces para que lo tengan presente, 7:15 es para entonces tener de 7:15 a 7:30, esos 15 minuticos de oración, de intercesión, para poder entonces orar, interceder, clamando al Padre, para que por medio de la obra gloriosa y maravillosa de su Santo Espíritu, Él traiga la revelación de su palabra a nuestras vidas. Entonces, tanto, digamos, nos congregamos, comenzamos aquí nosotros a las 7:15, orando, intercediendo, y ustedes también entonces ustedes también allí en casa lo pueden, o digamos que lo hagan y lo puedan entonces hacer ustedes allá orando. Bien, entonces bueno, ya hemos orado, como les decía, aquí antes de comenzar, y entonces la idea es que ustedes también allí en casa puedan de igual manera hacerlo. Bien, también entonces recordar de alguna manera que para tener este tiempo de estudio y de enseñanza, pues previamente hemos orado, hemos clamado, hemos intercedido para que pues entonces no sea conforme, digamos, a lo que a mí o a lo que, en fin, a alguien en particular le parezca, sino que entonces sea precisamente eso, respuesta a una oración, a una ruego, a una súplica, pidiendo pues para que el Padre, que es el que conoce todas y sabe todas las cosas, entonces nos conmoviera dándonos el tema acerca de lo que es entonces la enseñanza que como iglesia necesitamos entonces recibir. Y bueno, entonces este tema que vamos a comenzar con la ayuda del Padre esta noche es acerca de la iglesia. Vamos a aprender más y de una manera, digamos, profunda todo lo concerniente a el significado correcto bíblico de lo que es entonces la iglesia. Bien, entonces, como les decía, maravilloso pues que tenemos claridad acerca de que no ha sido y no es conforme al parecer de, digamos, la persona, o en este caso como tal mío, en fin, o de alguna persona o de alguno que, digamos, me haya dicho o sugerido que enseñar o qué tema desarrollar, sino que es entonces respuesta a la oración, al clamor que como iglesia entonces hemos tenido pidiendo por todas las cosas. Y pedir por todas las cosas incluye eso, o sea, poder pedir para que sea el Padre entonces dándonos efectivamente todas las cosas de las cuales Él sabe y conoce que tenemos necesidad. Bien, entonces pues yo en lo personal le agradezco mucho al Señor por cada vez que de alguna forma Él, entonces en diferentes cosas y en todas las circunstancias que oramos, vemos su respuesta. Amén. Y eso es, digamos, lo más maravilloso y lo más grandioso, y es, digamos, lo que hace y lo que mantiene viva nuestra fe, poder orar y ver la mano de Dios, ver respuesta del Padre en nuestras peticiones. Bueno, entonces, sin más dilación, vamos a, como les dije, hablar acerca de la iglesia. Primero que todo, entonces, quiero que de alguna manera alguien me diga
¿cuántas veces en el Antiguo Testamento aparece la palabra iglesia? ¿Cuántos han leído en el Antiguo Testamento y cuántos de alguna manera me pueden decir, alguien, levantar la mano y decirme cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra iglesia? A ver, con la manito levantada, ¿quién? Con la manito levantada, eso. ¿Cuántas veces, hermana Gabriela? ¿Usted la ha visto? Está en la concordancia. Ok, pero a usted, bueno, o sea, ok. En la concordancia, va a apoyarse, o sea, va a usar un comodín. Ok. ¿Cuántas veces entonces? ¿Cuántas veces aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? Ninguna vez, ¿cierto que sí? Y ahora, ¿quién me puede decir en el Nuevo Testamento cuál es o en dónde es la primera vez que aparece la palabra iglesia? A ver, tranquilos, manitos levantadas. ¿Uno quién? Martín. Bueno, primero fue Martín ahí detrás. Mateo 16:18. Pero está ahí también el telefonito. Bueno, ya contra la tecnología no podemos hacer nada, chiquillos. La primera vez, ok, bueno, entonces en el Antiguo Testamento, 0. Y en el Nuevo Testamento, 105 veces, para ser más exactos. Y la primera vez, entonces aparece en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo ¿qué? Versículo 18. ¿Cuántos tienen claridad acerca de esa porción? ¿De qué habla? ¿Sí se acuerdan que habla acerca de qué? Exactamente. Entonces, primera vez en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Entonces es textual, de manera textual, el versículo en el cual nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que viniendo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces unos Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. Y el Señor entonces les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro entonces le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Entonces, específico en el versículo 18, entonces dice el Señor Jesucristo: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo es el primero en mencionar o en hablar entonces acerca de iglesia. Y hablando acerca de iglesia, entonces hace claridad acerca de algo maravilloso. Y es que Él está hablando, y la Biblia está hablando acerca de la iglesia, pero no de cualquier iglesia, sino de la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces estamos hablando, maravilloso que haya claridad aquí, porque la Biblia está hablando y está haciendo referencia a una iglesia que tiene un dueño, que tiene un propietario. ¿Sí? Entonces eso es, digamos, de alguna manera, entonces, el primer y más grande conocimiento que debemos tener con respecto a cuando la Biblia habla de iglesia, y bíblicamente hablando acerca de iglesia, se está haciendo referencia
a la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es de la iglesia que habla la Biblia. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta este capítulo y este versículo, porque literal, entonces, el Señor Jesucristo es el primero en mencionar la palabra iglesia, y cuando lo hace dice mi iglesia. Entonces la Biblia nos da el primer conocimiento, la primera enseñanza que recibimos de la Biblia acerca de la iglesia, es que de la iglesia que habla la Biblia es aquella que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el dueño de ella. Porque habla mí. ¿Sí? O sea, con sentido de pertenencia, con sentido de propiedad. Entonces, esa enseñanza es la primera enseñanza que recibimos de parte de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra escrita. Que escúchenme bien, de la iglesia que habla la Biblia es de la iglesia de Jesucristo, el Hijo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Bien, entonces eso es vital. Tener claridad acerca de que si se habla o se hace mención acerca de una iglesia donde entonces esa iglesia no sea propiedad de Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces no es la iglesia de la que la Biblia está hablando. ¿Sí me siguen? No es la iglesia de la que la Biblia está hablando. Ahora bien, entonces vamos primero por aprender cosas, generalidades, que es importante también tener claro y tener presentes. La palabra iglesia. La palabra iglesia entonces viene, digamos, de una palabra como tal, entonces, en el griego, el idioma vernáculo del Nuevo Testamento. Voy a mirar la escritura para poder escribirla bien. Entonces, sí la conozco, pero entonces, ¿cómo se escribe? Mire, se escribe así. Iglesia. ¿Sí? Esa es entonces la escritura correcta en el griego original. Y ahora vamos a ver entonces el significado de esa palabra eclesia. Entonces es los llamados a salir, o de alguna manera entonces los que salen en respuesta a un llamado. ¿Ve? Entonces, digámoslo así, de alguna manera, para que veamos el sentido correcto. Aquí estamos todos. Estamos todos, ¿cierto? Aquí, todos. Y piensen, el significado correcto, la ilustración de la palabra iglesia. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, está ahí. Y abre la puerta y dice: Nina, venga, salga. Gabriela, venga, salga. Cheli, venga, salga. Gabriel, venga, salga. Marcos, venga, salga. Estamos aquí, hay un grupo, estamos muchos más de los que acabo de mencionar, gloria a Dios. Es más, le doy gracias infinitas al Señor porque somos muchos.
Pero entonces aquí hay un grupo, una agrupación. Estamos aquí reunidos, ¿ven? Pero sin embargo, el Señor está allá y llama de los que estamos aquí a unos para que se vayan y salgan. Salgan. Señor, estoy aquí, salga. Entonces llama a Nina, llama a Marcos, llama a Gabriel, llama a Gabriela y llama a Chelí para que salgan de aquí, de en medio de nosotros, y para que salgan allá por su llamado. Y entonces los que, escúchenme bien, escuchan el llamado, y a los que el Señor los invita a salir, ese grupo se reúne y esos son la iglesia del Señor Jesús Cristo. ¿Ven el significado? Qué bonito. ¿Cómo es congruente con, digamos, entonces la realidad? Y ya entonces si empezamos a desmenuzar el Evangelio, yo creo que les empiezan a venir versículos, ¿o no? No me escogieron vosotros a mí, sino que yo os he escogido a vosotros. Lázaro, ven fuera. Empiezan, ¿no le empiezan a saltar versículos? Y entonces todos esos versículos que empiezan a saltarnos es los que nos están dando testimonio acerca, efectivamente, del significado correcto, acorde con la traducción de lo que es entonces la palabra como tal, iglesia. ¿Sí me siguen? Entonces, este es el significado correcto. Salir fuera de, muchos lo traducen en los diccionarios, los que salen fuera, pero esa traducción es, digamos, de alguna manera, una traducción hecha por, teólogos. Y aunque se aproxima, ellos no pueden darle, digámoslo, de alguna forma, el sentido espiritual correcto. Porque entonces el hombre espiritual lo acomoda todo a lo espiritual. Y eso es gracias a la obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, el significado, tal vez que ustedes vayan a conseguir, digamos, en un diccionario de la traducción, es salir fuera. Sí, los que salen fuera. Los que salen fuera. Sí, ¿ok? Pero ya estamos aquí, ¿se acuerdan que hablé desde el principio que el propósito de esta enseñanza era poder bíblicamente y por medio de la obra maravillosa de la revelación del Espíritu Santo captar la esencia de lo que es entonces realmente la iglesia? Entonces, la iglesia es el conjunto, es no el individuo. Y mucha atención, como les decía ayer, no un espacio físico, ¿ve? Sino, escúchenme bien, es la reunión de aquellos a quienes Jesucristo, el Hijo de Dios, ha llamado a ser parte de su iglesia. ¿Están claros? ¿Ven cuán profundo? A diferencia entonces de manera errónea, equivocada, y se acuerda que entonces las palabras por entonces el mal uso se convierten en vanas repeticiones y pierden el sentido. Allí en 1 Corintios, ¿se acuerdan? 15. ¿Sí es? A ver, espérenme. Dije que 1 Corintios 15, versículo 33. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, 33?
¿Lo tienen? ¿Quién quiere leer? Por favor, fuerte. Gabriel. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué maravilla. Ah, bueno, sí, hermana. ¿Le pueden pasar ahí el... Cuando vayamos, entonces siempre esperemos que llegue el micrófono. Vamos, Gabriel, duro. El 33. Sí. ¿Solo ese o sigo? ¿Ese nada más? Ok. O sea que se me perdió. Ah, bueno, tranquilo. 13:33. No, 15:33, lo acabas de leer. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, escúchenme bien, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen ¿qué? Las sanas costumbres. Y yo entonces estoy una y otra vez diciéndoles, hermanos amados, debemos esforzarnos en hablar bien, porque hablar bien es sinónimo de conocer y entender bien. Cuando yo no manejo, no conozco entonces algo bien a profundidad, entonces no pongo, no tengo mucha atención, no presto mucha atención en qué hablo o qué es lo que estoy diciendo. Y cuando algo tampoco me interesa mucho, cuando algo no es de suma relevancia o de mucha importancia, pues tampoco profundizo mucho. Sino que entonces, de alguna manera, pues, a como venga, a como caiga. Pero, escúchenme bien, con respecto a todo lo demás, usted y yo podemos ser vagos, podemos ser permisivos, podemos ser triviales, podemos ser generalizar de alguna manera, no profundizar. ¿Se acuerdan como les dije ayer, así colombianos? Buenos en todo, expertos en nada. De cocina, de nutrición, de deporte, de política, de cultura general, podemos manejar de manera ambigua, entonces mucho contenido, mucho así, pero bueno, en fin. Pero con respecto a la vida de fe, a las cosas espirituales, sí debemos tener entonces en cuenta de que se debe tener conocimiento y claridad total. Porque miren, la misma razón natural nos enseña, el sentido común nos deja ver con claridad de que el conocimiento es poder, ¿cierto que sí o no? En el mundo. En el mundo, el sentido común a nosotros nos enseña que lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso es el conocimiento. Si usted tiene claridad y un conocimiento correcto, profundo, acerca de, digamos entonces, del producto que usted maneja, que el producto que vende, a usted le va bien en la venta. No, pero es que yo no conozco bien, pero tengo un poco de mentira y tengo cháchara y tengo una labia y entonces sí, ok, perfecto. Pero estamos hablando, digamos, de hacerlo todo de manera, en la forma correcta. Sí, yo sé que entonces puede que hayan vendedores que tienen una labia y que son buenos para decir mentiras y una capacidad para mentir que dicen de esas mentiras que ellos mismos se las creen. Y entonces a eso lo llaman un muy buen vendedor. Pero eso no es un buen vendedor. Simplemente un ladrón disfrazado o un mentiroso. Sí, ladrón, llamémoslo que usa la mentira para vender. Pero eso no es un buen vendedor. Un buen vendedor es aquel que tiene confianza porque conoce su producto. Y sabe qué es lo que está ofreciendo y sabe qué es lo que está vendiendo y lo sabe también porque ha estudiado y entonces conoce bien y tiene bien, entonces claro cuáles son, digamos, las ventajas de su producto y no solamente conoce y ha estudiado su producto, sino que conoce bien ¿qué? La competencia. Y entonces sabe cuáles son las debilidades de la competencia, entonces usa bien de manera con estrategia honesta ese conocimiento que tiene para levantar su producto y bajar de manera
de manera natural, donde el subproducto, por el buen conocimiento que tiene, lo maximiza, su competencia ¿qué? Se desploma ante su producto. Pero estoy hablando, como les repito, en honestidad. Entonces, conocer bien. El conocimiento es poder, lo que marca la diferencia. Entonces, cuando hablan acerca de países desarrollados de primer mundo y hablan de países de segundo y tercer mundo, ¿qué creen ustedes que es entonces lo que realmente marca la diferencia entre un país del primer mundo, un país desarrollado y un país subdesarrollado? ¿El nivel de qué? ¿El nivel de educación o no? Claro que lo que marca la diferencia, entonces, no, es que es entre rico y no rico, pero también, por supuesto, son países que son ricos, que tienen un Producto Interno Bruto más alto, ok, pero entonces eso es debido a qué, vaya y mire, al nivel ¿qué? De educación, al nivel de educación, entonces al nivel de conocimiento que su población tiene, y entonces ese nivel de conocimiento que la población tiene hace que entonces finalmente el país pueda y genere mayor riqueza. ¿Ve? Entonces a nosotros el sentido común nos da claridad acerca de las ventajas que tienen el poder manejar bien el conocimiento. Pero entonces, de alguna manera, llamémoslo así, misteriosa, al venir a la vida de fe, pensamos que en la vida de fe no ocurre de esa manera. Y que entonces, pastor, no entendemos, de alguna manera no nos queda claro el por qué todo el tiempo entonces debemos estar leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras, y entonces de alguna manera estudio el lunes en la mañana y después repite el lunes en la noche y después entonces finalmente nuevamente el miércoles en la mañana y nuevamente el miércoles en la noche, y como si eso no fuera entonces suficiente, vuelve y nos receta viernes en la noche, y viernes en la mañana, perdón, y después viernes en la noche. Y ya, entonces la tapa del pomo. Ya la tapa del pomo, como dice el cubano, la tapa del pomo es que entonces, por si eso fuera poco, sábado también en la noche. Para después finalmente comenzar la semana en el culto otra vez. Entonces, no sé por qué. No, más bien entonces ocupamos el tiempo de alguna manera para entonces hablar de nosotros, conversar acerca de nuestros testimonios, porque no, digamos, nos enfocamos más en, digamos, deberíamos hablar más acerca del grupo de alabanza y enfocarnos entonces en, de alguna manera, ver y cómo se practica más y los instrumentos y bla, bla, bla. Sí, claro que sí, todas esas cosas también son importantes. Pero si hay algo en lo cual nosotros debemos poner mucha atención, la Biblia está hablando acerca de algo importante, es del conocimiento. Y es tan importante y tan trascendental que miremos Oseas capítulo 4. Versículo 1 hasta el 6.
¿Quién entonces quiere leer con voz de trompeta? Ah, bueno, no es con voz de trompeta. Bien, Manuel, ven. Con voz de micrófono. Bueno, voz de trompeta y micrófono que lo amplifique. Pongamos buena atención. Oseas 6. No. Perdón, Oseas 4, perdón. 4 del 1 al 6. Gracias. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ah, miren qué grandioso y maravilloso. Con detenimiento, esforcémonos en ver claramente cómo es y cuál es la queja que Dios está elevando. Habla acerca entonces de perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. Está hablando acerca entonces de el pecado como tal y la maldad. Y está dejando claridad, está entonces diciendo que ese pecado y esa maldad del hombre prolifera, se multiplica por causa de que no hay conocimiento de Dios. Que no hay conocimiento de Dios. ¿Qué es entonces lo que hace que la maldad y el pecado en el hombre se enseñoreen? La ausencia del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es? Si estamos entonces hablando acerca de el propósito de la iglesia, que el fin de la iglesia del Señor, que es presentársela a sí misma una iglesia sin mancha, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo funciona? Entonces, poniendo a un pastor desde el púlpito a que le señale el pecado a todo el mundo. Poniendo un pastor en el púlpito que ande detrás de los hermanitos viendo qué es lo que anda escuchando en el carro. Hermano, me hace falta que me lleve allí a dar una vuelta. Ok, gracias. Y después, vamos a ver qué emisoras tiene en el playlist. Usted sabe. Aquí todo se supo. Pastor, no, el radio no, viera que no funciona. Pero qué días me pareció estarlo escuchando, hermano, que llegó usted con el radio prendido. ¿O fue que me pareció a mí? No, es que vamos a ver si tiene Netflix el hermano. Uy, hermano, me hace falta que me preste el teléfono un momentito. ¿El teléfono, pastor? Sí, el WhatsApp. El WhatsApp. ¿Y en cuántos grupos está usted, hermano? Oiga, popular usted. No. A fin de presentársela a sí misma una iglesia sin mancha, una iglesia santa, sin arruga. Una novia vestida de blanco, ataviada de lino fino. Es a través de darle ¿qué? Revelación, conocimiento de Dios a esa iglesia. Es lo que santifica al hombre. Eso es lo que limpia al hombre de maldad y de la maldad y del pecado. Eso es lo que limpia a la iglesia.
Eso es. ¿Le faltó qué? El conocimiento. ¿Qué es lo que trae la destrucción? ¿Qué es entonces lo que realmente los lleva al hombre al infierno? Miremos Tesalonicenses, capítulo, ¿qué fue? ¿Qué dije? ¿Pero 1 o 2? ¿No he dicho? Vamos a mirar. Segunda. 2 de Tesalonicenses quiere decir, traducido, segunda de Tesalonicenses. Ay, cómo cuesta. Alguien que lea con todo el, con el micrófono, ya. Alguien a que se le pase en el micrófono. ¿Quién entonces quiere leer? Nina, mi hermana Nina, ok. ¿Quién? Marco, bueno. Capítulo 2 de Tesalonicenses, Marquito, léete por favor. Capítulo 1, vamos a leer del versículo del 3 al 8. ¿Lo tienes? Sí. Listo. ¿Aló? Ahí, ¿se oye bien? Sí. Del 3 al 8. Sí, de segunda de Tesalonicenses, sí. Capítulo 1. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Si es verdad o no es verdad? No, es que pastor, el hombre, el Señor dice, apartados de mí, malditos a la izquierda, el fuego eterno, entonces sí, y dice que lo que lleva al hombre a la pecado, al infierno es la condenación por causa del pecado. Pero iremos más delgado. ¿Y qué es lo que lo hace pecar? Y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para dar entonces en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque no conocieron a Dios. Entonces hay que poner mucha atención. Porque ya vimos, eso es la condenación eterna, que es producto, causa del desconocimiento. Y cuando vamos a Juan 17, que no lo sabemos de memoria, por el contrario, ¿qué es entonces lo que da vida eterna? Que te conozcan a ti, el Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces podríamos ver que el antítesis, o lo contrario, para no hablar términos tan rebuscados, podríamos decir que hay entonces una antítesis entre Juan 17.3 y literal Juan 17.3 y segunda de Tesalonicenses 1.8. ¿Cierto que sí o no? Pero literal o no. A los que no conocieron a Dios y no creen al evangelio de Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Entonces, si eso no es.
Y cuando de alguna manera con los ojos, de alguna manera no, cuando con los ojos espirituales vemos la Biblia, vamos a empezar y todo esto, esto es contrario a este. Este versículo es la explicación de este. Y ver esa correspondencia. Entonces es cuando se le abre a uno el entendimiento, maravilloso porque entonces es placentero leer la Biblia. Porque entonces cuando empieza a ver la revelación, el Espíritu Santo empieza a dar retribución al esfuerzo. Y uno empieza a ver el resultado a esa disposición en el corazón de estudiar la Biblia, entonces empieza a ver, esto, Juan 17:3 es contrario aquí. Y es igual y sigue la misma línea acá. ¿Ve? Y poder entonces ver cómo hacen matching o cómo no hacen matching, pero siguen la misma línea, entonces es maravilloso. Aquí está diciendo que la vida eterna es que te conozcan a ti, es el conocimiento acerca de Dios y la obediencia al Evangelio. Eso significa Juan 17:3. Y viene a dar retribución y llama de fuego a los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio. Entonces lo contrario a vida eterna es ¿qué? Es muerte eterna. La Biblia habla acerca de vida eterna y esa es la fe de los cristianos. Y los que no tienen la fe de los cristianos, entonces no van a experimentar la vida eterna, pero sí van a experimentar la muerte eterna o muerte segunda, de la cual la Biblia da testimonio, es ese lugar, es lo que se experimenta en el infierno. Entonces, por eso, nada más que por esa sencilla razón, es que nosotros debemos enfocarnos y tener y prestar mucha atención acerca de la importancia. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo también te he desechado del sacerdocio. Y la iglesia que desecha el conocimiento y lo reemplaza por la predicación de la ley, de psicología, eso es lo que usted y yo vemos. Eso es lo que hoy en día entonces hay. Vemos entonces iglesias entonces que tienen psicólogo cristiano. Y para las consejerías entonces no es el pastor, sino eso tendrías que verlo con el psicólogo. Pero es cristiano. Es un psicólogo cristiano. Y con todo el respeto, o sea, hay psicólogos, no psicólogos cristianos. ¿Ve? Entonces las consejerías las dan, entonces es ¿qué? Psicólogos cristianos. Y entonces, de alguna manera, reemplazan, digamos, o buscan esa santidad, santificación, es a través de eso, de la predicación de la ley o el uso de la psicología. Buscar herramientas entonces y hacer cosas de alguna manera para hacer que entonces el hombre, ¿cómo los distraemos para que no echen tanto guaro? Entonces hay que, ya sabes, reunión de hombres del fin de semana, para que no estén pensando en ir a ver el partido, para que no estén pensando en ir para tomar bocas. Entonces hay que ocupar las mujeres, la misma cosa, para que no estén pensando malos pensamientos, hay que ocuparlos. Hermano, y tenemos escuela de líderes, hermano, y tenemos capacitación y usted ve, y toda la semana, oye, ahí sí no se quejan tanto, y aquí de vez en cuando, y eso cuesta, una reunión de servidores una vez al mes, y ahí, que vengan. Pero yo no sé cuántos recuerdan en la religión. Aquí, toda la semana hay compromiso, toda la semana hay algo que hacer, y Dios guarde porque el líder está encima. Y va el pastor, pero hasta el pastor, no, pero va el líder. Sí, hay que ir. Y es toda la semana, todos los días, actividad. Hay que tenerlos ocupados aquí a full gas, para que no les quede tiempo de pecar. Y el fin de semana hay actividad de jóvenes y sale de la iglesia y entonces sí, pero tenemos que ir a evangelizar al parque. Y así, pero es que hay que hacerle actividades y dele, para que no peque, para que no le quede tiempo de pecar.
reemplaza todo el tiempo que el conocimiento. Porque también si conocen no sirve, porque entonces ya no se les puede enseñorear. Y esa es la desventaja. Donde todos aquí sepan, entonces finalmente, oiga, ¿y entonces yo qué? Entonces no, el conocimiento está o lo deja reservado únicamente para los líderes y para el pastor. Usted, el resto, ¿qué? Cante, el Señor dice que cante, el Espíritu Santo dice que le adoren. ¿Se acuerdan? Yo les he comentado la experiencia. Mire, llevamos 5 domingos sin abrir la Biblia, porque el ministro ese de alabanza dice que el Espíritu le dijo que no quiere que haya prédica, sino que le adoren, que le alaben, ok, sí. Porque usted sabe que en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no conocen eso? En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Y esa es la manera, la mejor forma, o la forma más efectiva. Y uno dice, pero qué tontos, qué pobrecitos, que el Señor no, entonces no, porque desecharon el conocimiento. Porque en su corazón no hay deseo realmente de conocer a Dios, sino únicamente están acercándose a Dios porque necesitan que les ayude para sentirse seguros, para sentirse protegidos. Pero no, entonces, desean conocer a Dios. ¿Y usted sabe entonces por qué realmente no desean conocer a Dios? ¿Por qué piensa usted, por qué creen ustedes que no desean conocer a Dios? Muy bien, sí, gracias. Pero con un sentido, digámoslo así, ilustrativo. O sea, no, es que no es el ejemplo. ¿Se acuerda cuando, entonces, de alguna manera, no, es que no, esa ilustración no, quítela. Pero, oiga, ¿y ni le pidió el teléfono? No me pidió el teléfono ni siquiera. No le importaba. Ay, pero entonces era nada más, sí, nada más por un rato. Porque ni le pidió el teléfono. No la quería conocer más. No le importa. Uno cuando no, de alguna manera, alguien no le interesa, entonces usted, ay, pero venga, ¿quiere saber más de ella? No me hable, no me diga. Ah, pero se la presentó ayer y entonces, oiga, ¿y esa muchacha qué? Ah, ¿y dónde vive? ¿Y dónde? Ah, le interesó, ¿no? Le gustó. ¿Por qué está qué? Preguntando, pero al otro día el amigo le va a decir y entonces, no, ni me la mencione, no me interesa, no, pero no la quiere conocer más, no me interesa. No me interesa. Uno, entonces, cuando le interesa, cuando uno siente interés por alguien, entonces lo más normal es que uno, ¿qué? Quiera conocerlo. No quiera conocerlo, que pues lo busca y quiera conocerlo. Y entonces, pero oiga, ¿con quién está hablando? Le pregunta a la mamá, con fulano. Pero ¿y con quién estaba ahorita? Con fulano. Y entonces, ¿y de qué está hablando? Pues es que como se están conociendo, y entonces le está preguntando todavía qué color le gusta, qué comida le gusta, qué música le gusta, y entonces hablan a toda hora o no hablan a toda hora. Ay, pero se está enamorando, no vaya a enamorarse. Pero ¿por qué? ¿De dónde saca que se está enamorando? Porque todo el tiempo quiere o tiene interés en hablar con esa persona y cada vez que habla está preguntándole y contándole, respondiéndole. ¿Sí o no es así? ¿Sí así es el amor o no es así el amor? Es que resultamos ser un perfecto desconocido. O sea, no se conocieron, nunca se terminaron de conocer. Ok, entonces
No, se acabó el amor, es que ya sea pasión, sí, ya. No hay interés. De igual manera ocurre entonces con el entendimiento, es con Dios, porque no hay un deseo genuino en sus corazones, porque no hay amor. ¿Se acuerda que dice el Señor Jesucristo, les dice así? Miren rápidamente, miremos rápidamente Juan capítulo 5. Capítulo 5, versículo 37 al 42. ¿Quién quiere leer? ¿Nina? Ok, sigue la hermana Nina. Capítulo 5, 37 al 42. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mas yo os conozco que no tenéis, ¿qué? ¿Y a qué pueden entonces, o digamos, de manera detenida, hagamos el ejercicio ahí, el que lo pueda y quiera, levante la mano? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo puede y hace esa aseveración? Así. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Oiga, el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no, ¿qué? No aman a Dios. Ustedes no tienen amor de verdad. Ustedes no aman a Dios. Ustedes no cumplen la ley. Porque amarás al Señor tu Dios con todo. A ver, el que lo vea con detenimiento, no se apresuren, es lo que hace que el Señor pueda y de Martín. Entonces, Martín. En Juan 5:38 nos está enseñando que no tenéis su palabra morando en vosotros. Sí, Señor, eso es. No tenéis su palabra morando en vosotros, no conocen a Dios. No conocían a Dios conforme a las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque les parece que tienen la vida eterna, pero en ellas entonces dan ¿qué? Testimonio de mí. Entonces por eso el Señor Jesucristo dice, no, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrayere. Todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. ¿Estás claro? Porque entonces lo único que ellos entonces se enfocaron es en estructurar de manera perfecta su sistema religioso, para que entonces efectivamente no hubiera ni en el pueblo ni en ellos mismos conocimiento de Dios, para que pudieran entonces usar la fe para su propio rédito, para su propio beneficio. ¿Ve? Ese es. Yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vuestros corazones, porque no tenéis su palabra morando en vosotros. Porque no aman a Dios, porque manifiestan a través de que no leen, no escudriñan, no estudian la Biblia. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que tienen ¿qué? Que en ellas tienen ¿qué? Vida eterna, y las escudriñan también y de manera tan profunda y con tanta disposición real y sincera en sus corazones que no se pueden dar cuenta que de lo que ellas están dando testimonio es acerca de mí. Pero no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre.
sino que ya tenéis quien os acusa. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo? ¿Qué es cuando Él está diciendo más adelante? Lo ven que está ahí en el versículo, entonces, 45 y 46. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Está diciendo que van a ser juzgados por la ley. Y que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Ve? Que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no van a recibir la gracia y no pueden recibir la gracia. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque no había conocimiento de Dios. Porque si a mi Padre conocerías, a mí también me conoceréis, porque de Él he venido y Él me ha enviado. ¿No dice el Señor así o no? Si a mi Padre me conocieras, a mí también me conocerías. Pero no conocéis a mi Padre, pues tampoco me conocéis a mí. ¿Ven? Entonces, amados hermanos, si hay algo de lo cual, como cristianos, usted y yo no podemos decir, ay, ya, mucho, es de estudiar y escudriñar y rogar y pedir por esa revelación, por ese conocimiento acerca de Dios y de su Hijo Jesucristo, de su palabra. Porque en ese momento entonces, conforme usted, diga, le da pereza leer la Biblia, le da pereza estudiar la Biblia, entonces usted puede saber que ese es entonces, no estoy amando al Señor. No estoy amando al Señor. No estoy amando al Señor. Venía a todos los estudios, y leía la Biblia constantemente y entonces lo está amando. Cada vez, entonces lo ama menos. Y el amor y la relación con el Señor está basada entonces con el deseo por leer y escudriñar y meditar en su palabra. ¿Ven, mis amados hermanos? No es una religión. No es una religión. Entonces, cada vez debemos esforzarnos, y todo esto viene precisamente porque, como le decía ayer durante el culto, algo tan sencillo, pero miren la profundidad, de que entonces, hoy ¿dónde es que está? ¿Dónde es el estudio hoy? En la iglesia. No, pero normal, o sea, yo sé, pero normal. ¿El estudio dónde es? ¿Qué le preguntaron y para dónde le preguntaron que venían? ¿Y qué respondieron? ¿Que venían para dónde? ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. ¿Dónde era el estudio? ¿Dónde era? En la iglesia. Y entonces, de manera habitual, es que ya es ponerse como en pequeñeces. Pero de manera así, entonces, porque el concepto que hay es que estas cuatro paredes, que este edificio, esta locación, es la iglesia. ¿Y de dónde? De la dirección, si quieren, en la dirección de aquí, de la Iglesia Católica de San Pedro. De la Iglesia Católica en San Pedro, 300 metros hacia el este. Yo mismo la he dado así. De la Iglesia Católica de San Pedro, 300 metros este costado izquierdo. Entonces, ¿por qué? Porque entonces efectivamente las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Y si no nos esforzamos por hablar bien, desconociendo, pues no es tanto la culpa, pero aún conociendo, entonces sí estamos siendo de alguna manera, pues también negligentes. Debe haber claridad. Estas cuatro paredes, esta locación, ni esta ni ninguna es iglesia, una iglesia.
¿Ve? Porque entonces lo que realmente, bíblicamente hablando, es la iglesia, es bíblica si es de Jesucristo. Si el, digamos, dueño es Jesucristo. Por eso cuando a mí, de alguna manera, recuerdo, ocurrió esa ruptura con, digamos, en su momento, Palabra Viva. Y entonces me decían, bueno, ¿y entonces qué nombre le va a poner? ¿O cuál será el nombre? Es que yo recuerdo. Es que, ¿cómo le dijera yo? Es que no hay nombre que ponerle. Porque si es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque esa es la iglesia bíblica. Sí, pero ahí está entonces que la iglesia que está, los que están en Filipos, los que están, pues sí, pero es la iglesia del Señor Jesucristo de los que nos congregamos en San Pedro. Pero es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué otro nombre le podemos poner? ¿Qué otro nombre le podemos poner? Si la Biblia da testimonio acerca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces que la iglesia es la iglesia bíblica si es de Jesucristo. Y que ahora el correcto significado de la palabra eclesia es a los que el dueño llama. Y que los llama entonces del mundo. Literalmente los llama del mundo. Esto que estamos aquí entonces es del mundo, ok. Entonces que los llama del mundo, ya estoy hablando de un tema más, o sea, los llama, quiere decir, que los saca fuera de, ¿cierto que sí o qué? ¿De qué los saca fuera de? De la corriente del mundo, muy bien. Vamos a mirar entonces, para que tengamos claridad, en Colosenses, capítulo 1. Lo saca fuera. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo sacó? ¿Quién te sacó, Nina? ¿Quién te llamó? ¿Quién? Dije yo que está allá afuera llamándolos. Entonces dice... Capítulo 1, versículo entonces 13. ¿Qué dice? ¿Sí? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ah, entonces, aquí maravilloso, nos ha trasladado de la ¿qué? Y entonces que te sacó de la autoridad del diablo. Al que el Hijo libertare será realmente libre. Entonces la iglesia, esa es aquella reunión, aquellos a los que el Hijo ha libertado, que los ha sacado, los ha llamado fuera, los ha sacado fuera de la potestad, de la autoridad del diablo. ¿Están viendo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es entonces realmente la iglesia? La iglesia es entonces la reunión de aquellos que han salido de la autoridad del diablo para estar bajo la autoridad del Hijo de Dios. Y también entonces podemos ver que la iglesia es ¿qué? El reino del Hijo. ¿No dice así literalmente o no? Nos ha sacado de la potestad y nos ha trasladado ¿qué? Al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿a qué nos llevó? ¿A qué nos trasladó? Perdón. ¿A qué nos sacó? ¿A que fuéramos qué? La iglesia. Entonces la iglesia es el reino ¿qué? Del Hijo. O sea que la iglesia es aquellos sobre los cuales el Hijo de Dios tiene ¿qué? Tiene autoridad. ¿Ve? ¿Ven qué profundo?
¿Y eso está relacionado con un edificio con 4 paredes? Pero vamos a la iglesia. ¿De dónde vamos? Venimos a la iglesia. ¿Para dónde va el domingo? Para la iglesia. Y entonces esa parte es la que debemos entender. No es correcto. Y para aprender bien debemos empezar por tener claridad de que no hay o no existe una iglesia, o no bíblicamente es una iglesia, una locación física. Sino que cuando hablamos acerca de iglesia, estamos hablando entonces de algo que tiene una connotación espiritual, pero que se manifiesta de manera visible en el mundo físico, material. ¿Y cómo se manifiesta? Entonces a través de la reunión, de cuando entonces de manera milagrosa, esos que han sido sacados, llamados y sacados de la potestad del diablo a la autoridad del Hijo, entonces se reúnen. Por eso también debemos entonces, ahora sí, hablar aquí de entonces la diferencia entre tener claridad acerca de que es que yo soy la iglesia. ¿Nunca lo han escuchado? No, yo no necesito ir a ninguna iglesia, porque yo soy iglesia. Y uno puede ser iglesia a donde sea. ¿Nunca nadie les ha hablado de esa forma o no? Cuando se les ha hablado o les hablan acerca de congregarse, no, a mí sí congregarme no me hace falta. Porque finalmente entonces yo soy la iglesia. Uno es la iglesia. ¿No lo han escuchado? ¿Nunca? ¿O qué? Bueno, si nunca lo han escuchado, espero que si lo escuchan entonces tengan claridad acerca de que no es así. No es de esa manera. Porque entonces resulta que recuerdan, la declaración de Mateo 16, 18. Y yo te digo, tú eres Cefa, y sobre esta ¿qué? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, efectivamente, y a ti te daré, vamos, para que no lo estemos parafraseando, sino para que pueda haber entendimiento correcto. Mateo capítulo 16. Ahora sí, leámoslo entonces. Me parece que es del 14, ¿sí es 14? Del 13 en adelante, leámoslo por favor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó A sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quiénes decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni no mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, entonces aquí suceden cosas maravillosas que debemos enfocarnos en escudriñarlas bien, de manera detenida, para que no exista o no haya confusión. ¿Por qué? Porque entonces vemos dos cosas. Una, la palabra Pedro.
Y eso trae muchísima confusión cuando hay desconocimiento. La palabra Pedro, esa palabra Pedro, entonces, el nombre original de esta persona es Pedro. ¿Cierto que sí o no? No. Él se llama ¿cómo? Simón. Pero está ocurriendo en Juan capítulo 1, está dando testimonio. Vamos allí, sí, es para que vamos allí. No es para contarles, sino para que abramos la Biblia. Y tú, en Juan capítulo 1, está ocurriendo, ¿se acuerdan? Entonces, capítulo 1, entonces, perdón, 41. ¿Sí lo tienen? Y 42. ¿O lo quieren ver desde el 40? Sí, bueno, alguien que lea, por favor, desde el 40. Eso, Fred. Gracias. Sí. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces notemos algo, en el 40 dice Andrés, hermano de ¿cómo? Pero su nombre originalmente era Simón Pedro. No, él llegó a ser Simón Pedro. Y esto es muy importante cuando en la Biblia, entonces, que haya claridad acerca de eso. Y originalmente no es, pero ¿qué? Llegó a ser. Pero llegó a ser gracias a ¿qué? Al encuentro, a la palabra, a la transformación que sufre gracias a Jesucristo. ¿Ve? Entonces llega a ser. Entonces éramos hijos del diablo, no nacimos siendo hijos de Dios, llegamos a ser ¿qué? Gracias a la fe en Jesucristo. ¿Ve? Siempre ustedes y yo debemos fijarnos en esas cositas, detallitos, como dice, detalles tan pequeños en los dos. Ver eso. Era uno, pero después de la palabra del Señor, entonces llegó ¿qué? A ser otro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ve, entonces ahora ya le cambió. Él era Simón hijo de Jonás, él era Simón Bar Jonás. Y llegó entonces ahora Jesucristo y dijo, no, eres ¿qué? Simón Cefas. Entonces ese nombre Cefas que el Señor le da es una palabra arameo y la traducción entonces dice que quiere decir entonces Pedro. Y ya lo pasan ahora entonces al latín y entonces ¿qué quiere decir? Piedra. ¿Sí lo tienen ahí una traduccióncita así? Pero entonces realmente es entonces esa piedra. Entonces hay un juego de palabras porque el Señor Jesucristo y yo te digo, ¿tú eres qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces está diciendo que entonces, y yo te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está, y si pueden y tienen acceso a una transliteración, usando la misma palabra, para decir que entonces piedra y roca es lo mismo. Y de ahí entonces es importante que nosotros tengamos también claridad acerca de eso, porque hay una denominación que se autodenomina, pues, una agrupación que se autodenomina cristiana también, que entonces hablan acerca de que ellos son, digamos, la iglesia verdadera,
porque es la iglesia entonces que fue fundada por el apóstol Pedro. Ya ustedes saben de quién estoy hablando de los católicos. Y de hecho, entonces usted va y los católicos, entonces en Roma, donde está su máximo jerarca, entonces ellos a él lo denominan como el sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro. Y que, ¿saben dónde está? En la Basílica de San Pedro. Y donde él predica o donde él hace su principal homilía, abajo están los huesos de San Pedro. Y ahí entonces adoran a las reliquias. Y la gente va entonces a, digamos, ver los huesos de San Pedro y que entonces, digamos, una forma que los, específicamente hablando, acerca de los católicos, se indilgan el ser la iglesia, digamos, no sino universal, sino la iglesia verdadera, la iglesia entonces verdadera, porque es la iglesia que está desde el principio y es la iglesia que fundó Pedro, y que entonces le preguntan entonces para que ellos de alguna manera, cuando van a evangelizar a un hermano, ¿cómo lo llaman? A un hermano separado. ¿Usted sabe quién fundó esa iglesia donde usted va? ¿Quién la fundó y cuándo la fundó? Entonces ustedes tendrían que decir, esa iglesia donde usted va, pues, no, la fundó el pastor Juan Carlos. Claro, sí, ¿no celebramos 10 años entonces? Sí, no, entiéndame, literal. Usted le pregunta a digamos, un católico para predicarle a un hermanito separado, ¿usted sabe quién y cuándo fundó su iglesia? Sí, la fundó, pues, realmente ¿quién? Fundó la iglesia, el pastor Juan Carlos. ¿Y cuándo? En el, digamos, 29 de abril del 2012. Ah, ¿sí ve? En cambio nosotros, esta iglesia católica la fundó Pedro desde hace 2000 años. Entonces, ¿cuál cree usted que sea la iglesia verdadera? La que fundó su pastor o fulano hace, ¿cuánto fue que me dijo? 10 añitos. A nosotros que la fundó el apóstol San Pedro hace 2000 años. ¡Ah! Sí, claro, sí, tiene razón, cierto es. Entonces cada uno sabe cuándo fundó y quién fundó. Ustedes saben los protestantes cuándo, entonces quién fundó los testigos de Jehová y cuándo lo fundaron. Lo fundó Russell en 1898. Los mormones, Schmidt en 1843. Los adventistas, fulanos, los metodistas, los bautistas. Y todos los fundaron después de 1600, de la Reforma, los protestantes. En cambio nosotros estamos aquí desde siempre, desde el principio. A nosotros nos fundó fue Pedro, hace 2000 años. Entonces reflexione, piense, ¿cuál creen ustedes que sea la iglesia verdadera? ¿Nunca lo han oído? Así predican. Así le predican a los hermanitos separados. Porque efectivamente entonces la jerarquía, el poder y todo se lo indilgan ¿a quién? Al hombre, para que el hombre sea la autoridad. Y entonces efectivamente, contrario a lo que leamos bíblicamente, el Señor deja claridad: y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Sobre esta piedra, no. Él dice, y yo te digo, y tú eres Pedro, usted es la piedra, pero yo no edifico sobre la piedra, sino que yo edifico sobre ¿qué? La roca. Entonces, miren qué fácil. Está hablando el Señor acerca de cosas maravillosas, de ¿cómo se escribe? ¿Con Z o con S o con C? Cimiento. De cimiento. ¿Y el cimiento es qué? ¿Ustedes entienden qué es el cimiento?
el fundamento. Y que entonces el fundamento es entonces, cuando saben ustedes de construcción, hay que buscar ¿qué? A donde esté ¿qué? Firme, donde esté ¿qué? Donde esté la ¿qué? La roca, para establecer el cimiento. Entonces aquí hay una casa, ¿sí me explico? Esto es el cimiento, ¿sí o no? Y ahora sí, aquí ponen ¿qué? Los ladrillos, las piedras, porque en ese entonces no eran ladrillos, sino, o también en ese entonces había ladrillo, perdón, ¿para qué no? Pero así se construyen, las casas se construían era también con piedras, con bloques de piedra, ¿ve? Entonces, Pedro es ¿qué? Una piedrita, un ladrillo, ¿ve? Pero el cimiento, la roca, es la revelación del Espíritu Santo acerca de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Yo te digo, entonces, ¿quién eres? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y se lo reveló no carne ni sangre, sino la revelación que el Padre a través del Espíritu Santo está dando acerca del Hijo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ese es qué? El fundamento. Esa es la roca. Y ninguno puede poner otro fundamento. La fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es el fundamento. Es la roca sobre la cual el Señor edifica la iglesia. Está entonces en la fe, en el Santísimo Hijo de Dios. En el Hijo de Dios. Esa es sobre la roca, sobre el fundamento. Entonces que se edifica la iglesia. Ese es el fundamento. Entonces el fundamento aquí es entonces que claramente, entonces yo no, digamos, puedo decir usted otra cosa que entonces, no, el pastor fundó esa iglesia. No, es que el Señor Jesucristo fue el que fundó, o sea, la fundación, el fundamento lo puso es Dios. Por eso se habla acerca de la iglesia de Dios. Porque Dios es el que pone el fundamento, porque es el Padre el que pone el fundamento, ¿ve? Pero que entonces ese fundamento que el Padre está poniendo, esa roca, ese cimiento es la fe en Jesucristo, en el Hijo, ¿ve? Y ahora sobre ese fundamento, entonces sí he sido yo el instrumento que he utilizado para empezar a poner ladrillos. Yo fui el primer ladrillo. Usted es otro ladrillo. ¿Y hace cuánto están entonces edificando sobre ese fundamento? Hace 10 años. Entonces, maravilloso, porque hay ese juego de palabras, ¿sí me siguen? Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, entonces habla de cefas, piedra, y habla de roca, pero cuando habla de roca está haciendo, ¿qué? Roca es ¿qué? Está haciendo ¿qué? Énfasis en qué? En el cimiento, acuérdese, en el cimiento. Porque entonces ese es lo que habla de roca, el cimiento. Y la roca ¿cuál es la roca? El cimiento, el fundamento de la iglesia cristiana. La fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Sí me siguen o no? Pero entonces, ¿quién es? De alguna manera, entonces, esa primera piedra, ¿el Señor dijo que iba a ser Pedro o no dijo que iba a ser Pedro? Porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque entonces, efectivamente, el primero en predicar por el Espíritu Santo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿en qué? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Que es importante que tengamos en cuenta el libro de los Hechos
porque ya vamos a terminar, no lo voy a tocar ahorita, pero que entonces efectivamente Pedro es el primero entonces en predicar. Entonces él es la piedra, ¿cierto? Y predicó el evangelio. ¿Y cuántos ladrillos le puso? Dice que se añadieron 3,000 en un día. Entonces le añadió 3,000 ladrillos en un solo día. ¿Por medio de qué? De la predicación del evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, por el testimonio que el Padre está dando a través del Espíritu Santo acerca de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Esa es la forma correcta, ¿sí? Entonces por eso hay tanta confusión y por eso, hablando específicamente de los católicos, le indilgan la autoridad y todo que recaiga sobre ¿quién? Sobre Pedro, para que entonces, digamos, nosotros podamos reemplazarlo. Y bajo esa autoridad, entonces nos enseñoreamos de ellos a perpetuidad. Y así se llama, el sumo pontífice. El sumo pontífice es el sucesor de Pedro y es entonces, digamos, el representante de Dios de Jesucristo, en la tierra. El vicario de Cristo, el representante de Cristo. Y Pedro es ese vicario de Cristo porque fue el Señor Jesucristo el que lo comisionó. Y Jesucristo no en ningún momento le dejó su iglesia a Pedro. Pero sí le dejó la iglesia a alguien o no. Al Espíritu Santo. Sí, Señor. Por eso no aguanta nada. Digo, todo lo que digan contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Porque usted sabe, ¿no? Cuando alguien es responsable y le confían algo, cuida de ese algo mejor que lo que fuera propio. Que si fuera propio, una persona bien, ¿sí o no? Una persona bien diligente, bien responsable. Es negligente con lo suyo, es permisivo con lo suyo, pero con lo que le confían, no. Eso es el celo del Espíritu Santo por la iglesia. Bien, amados, entonces hasta aquí nos trajo el río. Continuamos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Vamos a orar despidiendo este tiempo como de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Buenas noches entonces, el Señor Jesús los bendiga y los guarde. Chao, chao.